Hola amigos de Miedo al Misterio, estamos en un nuevo capítulo para el podcast y en esta ocasión nos acompaña Paola. Hola, ¿qué tal? ¿Recuerdan a ella? Estuvimos hablando hace poco, tuvimos unos capítulos con ella, sobre todo el capítulo en el que tuvimos charla con Paola, en el cual nos comentaba algunos relatos, vivencias, experiencias que no solo vivió ella, sino otras personas y personas en casa sobre eventos paranormales que ocurrieron y que ella presenció, o no necesariamente, porque también nos cuenta el relato de una de sus amigas. Y en esta ocasión nos acompaña comentando prácticamente el tema de hoy, que va a ser el científico que revivía muertos. Y bueno, es un tema muy controversial en cierta parte porque un científico que revivía muertos, ¿eso es posible o no es posible? ¿Tú qué crees, Paula? ¿Es posible o no es posible? Yo lo que realmente creo es que, aunque no sea algo que el público sepa, es algo que sí realmente o se ha intentado o se ha logrado, pero a cierta medida, ¿no? O sea, la gente generalmente, o el público en general, como lo digo, no sabe tal vez, o no se imagina, o no se espera que hayan científicos o hayan estudios que se hayan realizado para intentar llegar a esto, pues no, pero yo creo que sinceramente sí, o sea, o han llegado o están en el proceso. Lo cierto es que nosotros, como seres humanos, no digo que personas tal cual como Paola y yo, sino científicos o personas de la ciencia de la medicina, a lo largo de los años han experimentado y han querido llegar a lo que vendría a ser la vida eterna o a revivir personas fallecidas. Pero bueno, esto es todo un tema muy interesante porque yo estoy seguro de que, así como hablaremos de este estudio de hoy, sé que han habido muchos estudios más en el pasado, pero en esta ocasión vamos a hablar de uno y quizá uno más en el cual se intentó revivir personas, o al menos esa era la meta. Y el caso de hoy, que es de el científico que revivía muertos, me recuerda a la película El regreso de los muertos vivientes, la película de 1985, en donde se nos presenta el virus Trioxina 245. Es un virus, si mal no recuerdo, creado y experimentado por militares, en donde los dos, al menos los dos personajes que salen al inicio, cuando van a la ubicación de donde estaban estas personas a las que se les puso el virus, la Trioxina 245, cuando liberan, o bueno, al menos uno de ellos comete un error y golpea fuerte el contenedor donde estaba este ser o esta persona por revivir, el gas libera el virus y estas personas se contagian y comienza todo lo que ha muerto alguna vez comienza a revivir. Y bueno, no sé, pero este caso me hace recordar mucho a esta película. Si no la han visto, se la recomiendo. Yo estoy seguro de que muchos de ustedes recuerdan una escena en la que sale un zombie, creo que es con la mitad del cuerpo, y dice que le duele y que comer cerebros calma su dolor. Pero bueno, vamos ahora a comentar, a hablar ya de lleno sobre este estudio que se ha hecho, en el cual un científico pretendía resucitar a los muertos con una especie de columpio. A ver, ¿qué te suena eso como inicio? Que lo revivan con un columpio. No suena tan lógico, ¿no? No, la verdad que no. Pero ¿qué se te viene? O sea, ¿cómo crees que lo puedan revivir mediante un columpio? ¿Golpeándolo? No, Golpeándolo, o sea, golpeando un muerto con un columpio, algo así. es que se me hace muy extraño, o sea, no le hallo como que la lógica a revivir con un columpio. Bueno, sí, o sea, no tiene mucho sentido al inicio, pero ahora con la explicación lo van a entender. Robert Cornish fue un científico que siempre se sintió atraído por la idea de devolver a la vida a los muertos. Entonces, ¿cómo es que se haría posible esto? Es porque Robert ideó un sistema llamativo que fijaba el cadáver de un individuo fallecido recientemente y sin que presente lesiones físicas, a una especie de plano inclinable en varias posiciones. Básicamente, viendo las imágenes, es un sube y baja, o al menos así lo conocemos. Al menos nosotros lo conocemos así, pero ellos le dicen columpio, el cual se movía de arriba a abajo, y de esta manera era posible hacer que la sangre circulase de nuevo y por lo tanto
se reactivasen las funciones cerebrales y cardíacas. O sea, para explicarlo mejor, cuando una persona muere, su sangre ya no circula. Entonces, ¿qué hacía con esta especie de sub y baja? Hacía que el cuerpo esté de arriba para abajo, de arriba para abajo, y en teoría eso haría que la sangre circulase porque está moviendo el cuerpo, y al mover el cuerpo, todo lo que integra el cuerpo se mueve, ¿no? Y cuando se mueve, circula, y al circular la sangre, se reactivan las funciones cerebrales y las cardíacas. Pero los primeros experimentos que realizó Cornish eran con personas ahogadas y a las que les había dado un infarto, pero no tuvieron mucho éxito. Yo creo que manejar un cuerpo es muy difícil. Ahora, ¿entiendes mejor lo de este experimento del columpio? Que en realidad sería un sub y baja para nosotros. Bueno, sinceramente es algo que no esperaba cuando mencionaste la palabra columpio. Pero tiene un poco de sentido, pues, ¿no? O sea, que manualmente quieran hacer circular la sangre. Pero, o sea, me sorprende igual porque cuando uno normalmente piensa a un muerto revivido o un muerto viviente, como algunos le suelen llamar, creo que lo asemeja más a lo que hemos crecido viendo, pues, ¿no? Zombies, muertos vivientes que comen humanos. Sí. Entonces, creo que si le hacemos una pregunta así a una persona normal, como que ¿qué piensa sobre un muerto que revive o un muerto viviente? Creo que es lo primero que se le va a venir a la cabeza, pero no obviamente sin saber el estudio del que nos comentas, pues, ¿no? Porque, o sea, es algo que yo no me esperaba que haya sido real, es más, porque sí, o sea, yo sí he pensado que pueden haber ciertos estudios, pero los he asemejado más a la idea de un muerto viviente como el de las películas, pues, ¿no? O sea, no como alguien a quien tú podrías revivir de esa forma. Claro, o sea, tú lo entiendes como que una persona, así hayan pasado días, pueda revivir por medio de un virus, de repente una toxina, algún hongo, algo así. Claro, algo así. Recuerdo que hace años, en la Feria del Libro de Lima, no me acuerdo de qué año, yo compré un libro que trataba de zombies, que justo ahí lo tengo. No sé si lo puedes ver, Autopsia Zombie se llama. Sí, recuerdo que también te lo presté para verlo porque tenía unas cuantas imágenes. Yo te acompañé ese día también. Y ahí habla un doctor, un médico, creo que es científico, que habla de la posibilidad que hayan zombies en la vida real. O sea, ¿qué tan posible es? Probablemente hagamos un capítulo sobre este libro más adelante, si les gusta el tema de zombies o de personas que vuelven a la vida. Pero igual, ese libro es interesante, Autopsia Zombie, y lo bueno es que tiene bocetos, tiene dibujos que son muy llamativos y hasta gores, pero bueno, si les llama la atención, ya saben, Autopsia Zombie. Ahora, respecto al estudio de este científico, Cornish aseguraba que les volvía el color en los pálidos rostros y que incluso había detectado alguna señal de pulso. Entonces, mejoró el sistema y lo aplicó a perros que sacrificaba. Les inyectaba coagulantes y estimulantes justo antes de columpiarlos, o mejor dicho, subirlos y bajarlos, con lo que sorprendentemente sí obtuvo resultados. Algunos canes resucitaron y llegaron a sobrevivir muchos meses, aunque con severos daños cerebrales y quedando ciegos. Al fin y al cabo, el sistema mejorado de Cornish logró su objetivo, el cual era revivir, al menos en este caso, a los perros que usó para su experimento. Este experimento de Cornish usando animales, en este caso perros, me hace recordar al experimento ruso en el que no sé si lo has visto, probablemente sí lo has visto, es en el que aparecen unas cabezas de perros con una especie de mangueras que hace que la sangre fluya y de verdad que da pena porque se ven las cabezas y estos perros tenían una especie de mangueras que hacían que la sangre fluyera. Tengo vagos recuerdos de eso. O sea, no recuerdo exactamente cómo era la historia, cómo se veían, pero sí, al escucharte volver a mencionarlo, sí me trae más o menos recuerdos de que algo he escuchado sobre ese caso.
Y obviamente cuando era más chica y vi sobre o escuché sobre eso, fue un poco traumante para mí porque estaba más chiquita, o sea, y es un animal y, o sea, ponerte a pensar cómo es que hay gente que puede hacer eso. O sea, entiendo que de repente sea con fines, ¿no? De estudio, pero creo que es algo que es un poquito feo de intentar o imaginarlo o incluso verlo, ¿no? Bueno, el estudio al final logró lo que quería, que los canes resucitaran, pero generó en ellos daños muy severos y, bueno, daños cerebrales y, como dice, algunos quedaron ciegos, pero esto tenía mucho sentido porque si una persona fallece, o sea, el ser vivo que sea, ¿cuánto tiempo creen ustedes que tenga que pasar para que no tenga daños irreversibles, no? Por ejemplo, ¿qué pasa si un mamífero X muere y está así durante 10 días? Imagínense que quieran revivir, en este caso hacer funcionar otra vez sus órganos, en este caso el cerebro. ¿Creen que esa persona, así se logre revivir a esta persona, creen que no tenga algún daño? O sea, ¿hasta qué punto se ha descompuesto los órganos? Eso es cierto, porque, o sea, cuando uno fallece, independientemente si, o sea, del ser vivo que sea, pues, ¿no? Obviamente si pasan los días, pasa el tiempo, parte interna, ¿no? De su cuerpo ¿Descomponiendo? se va descomponiendo. O sea, puedes tener incluso algún órgano ya medio podrido y obviamente revivirlo no va a hacer que esto cambie, pues, ¿no? O sea, sí, lo vas a revivir, pero hay cosas que todavía no vas a poder cambiar. ¿A qué costo? Claro, ¿a qué costo? O sea, no, hay cosas que no vas a poder cambiar, por más de que revivas a una persona, a un animal o esto, pues, ¿no? Ya para eso necesitarías, no sé, viajar en el tiempo y Y ese es habilitar. otro tema. Sí. Interesante, pero sí. Entonces, Cornish fue denunciado por grupos protectores de animales. Sus experimentos llegaron a aparecer todos los días en la prensa, todos los días en los medios. Entonces, es que Cornish recibe una carta del rector de la universidad donde trabajaba y le dice que la ciencia es algo serio y no sensacionalismo. Entonces, es expulsado de la universidad en la que trabajaba. El caso Cornish fue muy buen argumentado para el cine, por lo que se realizó una película llamada La realidad increíble. Es decir, que este título o el nombre de esta película me recuerda esta gran frase que yo también la he dicho en varias ocasiones en el podcast, que es que la realidad siempre supera la ficción. Y traje otro caso más para que vean que no es el único acontecimiento en el cual cerebros de porcinos fueron resucitados. La revista Nature publicó un controvertido estudio que realizó un grupo de científicos en la Universidad de Yale. Este grupo de científicos aseguraba que habían podido resucitar algunas de las funciones del cerebro de cerdos muertos. Nenad, bueno, no sé cómo se pronuncia, pero es Nenad Sestan, profesor de neurociencia, medicina comparativa, genética y psiquiatría en Yale, dijo: cuando empezamos esta investigación, nunca pensamos llegar hasta este punto. Teníamos una hipótesis inicial, es cierto, pero aún así fue una tremenda sorpresa. La teoría inicial era que el cerebro intacto de un mamífero grande conserva una capacidad que hasta ahora se ha subestimado para restablecer la circulación y ciertas actividades celulares y moleculares, incluso varias horas después del paro circulatorio. Entonces, estos científicos observaron de forma rutinaria signos de viabilidad celular en las muestras de tejido cerebral humano muerto que usaban en sus investigaciones, incluso aunque hubiesen sido recogidas hacía 4 horas, es decir, mostraban algunas señales de vida a pesar de estar muertas. Sin embargo, los investigadores advertían por un lado que en realidad no se consiguió reavivar completamente los órganos porcinos, ya que en ningún caso hubo evidencia de actividad cerebral normal, es decir, no habían señales que indicaban que el cerebro tuviera conciencia. Y es así que yo les planteo, ¿qué pasa si un día
alguna persona X, se presta para un estudio, para un experimento en el cual su cerebro sea conservado, se mantenga vivo en algún recipiente, en alguna máquina X, entonces, ¿qué diríamos? ¿Que esa persona sigue viva o le falta algo? Algunas personas podrían decirme, le falta alma, le falta espíritu, pero en teoría, lo que comprenden muchas personas hoy en día es que tu persona, tu realidad, tu vida, se centra en uno de tus órganos más importantes, que es el cerebro. Entonces, si el cerebro se mantiene vivo, quiere decir que tú también lo estarías. Yo creo que en ese caso, ah, creo que para lo que pueda favorecer o no a la persona que piensa, ¿no? Que de repente, no sé, un cerebro en un frasco, que de repente han podido, no sé, hacer que funcione de nuevo, se considere como que está vivo o es alguien vivo, no sé, creo que es ventajoso, ¿no? Para esa persona porque lo ha logrado y porque dice, oye, sí, mira, está vivo. Pero no necesariamente creo yo que sea considerado eso, pues, ¿no? Porque, como tú mencionas, por ejemplo, no sé, el alma de alguien. Si tú de repente, no sé, sientes o ves el alma o espíritu, entre comillas, de una persona, no dices, oye, está vivo. Totalmente, no, lo primero que piensas no es está vivo, piensas, oye, mira, es su alma, su espíritu, ¿no? Pero no piensas que está vivo. Entonces ahí como que hay un poco de diferencias, ¿no? Bueno, en cuanto a eso, yo realmente creo que hay un poco de diferencias por parte de repente de las personas que no realizan estos estudios o que no son científicos a las personas que sí lo son. ¿Por qué? Porque yo considero que si de repente una persona, por ejemplo, un científico, logra hacer que el cerebro de alguien vuelva a funcionar después de fallecido, esas personas, tanto las que realizan los estudios como las que ven desde el exterior, pueden pensar, han revivido, no sé, una parte del cuerpo de una persona, pues, ¿no? O sea, no revivió en su totalidad, sino una parte. Claro, o sea, han hecho, pero de alguna forma lo asemejan con haber revivido algo, ¿me entiendes? Ajá. En cambio, si una persona, de repente que no es científico, ve, no sé, un espíritu o un alma, como le suelen llamar, pues, ¿no? No piensa, oye, ha revivido una persona o esa persona está viva de nuevo. Totalmente descartado, pues, ¿no? En cambio, por eso yo considero, ¿no? Que hay gente que de repente puede creer que las personas o los científicos que logran esto, volver a hacer que un cerebro funcione, no es como, o no es lo mismo que revivir a alguien, sigue siendo como que Como que no está completo. Claro, pero, o sea, creo que es algo, pues, ¿no? O sea, es como una evolución, por así decirlo. Pero ¿qué te define a ti como persona? O sea, ¿qué te hace a ti como humano? Claro, ¿por qué te digo esto? ¿Qué? Claro, pero, por ejemplo, una persona fallece, pero si te dieran la opción de revivir a esta persona, no sé, trasladar su órgano cerebral al cuerpo de otra persona, obviamente su apariencia física ha cambiado, pero en teoría tendría los mismos recuerdos, sentimientos, gustos, pero en el cuerpo de otra persona. Entonces, si esta persona, o mejor dicho, como dije, el cerebro de esta persona es revivido y es trasladado al cuerpo de otra persona, ¿seguiría siendo la misma o no? A tu punto de vista, ¿cómo lo ves? Bueno, físicamente no, pero si tú me dices, esta persona tiene los mismos recuerdos o las mismas actitudes que tenía en su otro cuerpo, sería la misma persona, pero obviamente no se vería igual. Ahora, yo creo que también, dependiendo del tipo de relación que has tenido con esa persona, va a depender también de cómo se desenvuelvan después, ¿no? De nuevo, porque es como que estás supuestamente actuando con la misma persona, interactuando con la misma persona, pero no se ve como la misma persona. Entonces, ahí hay un poco de confusión, no sé, como indecisión, ¿no? Claro, y aparte estamos hablando solamente de la parte física, porque ¿y qué hay del alma? ¿O qué hay del espíritu? Porque ¿es posible que haya una persona sin alma? ¿Qué creen ustedes? O sea, aquí estamos abarcando de todo, pues, ¿no? Porque hay personas que no creen en el alma ni en el espíritu, solo en algo físico
en algo, digamos, más palpable, pero hay otras personas que sí creen en lo espiritual. Entonces, ¿qué creen ustedes? Yo les hago esta pregunta. ¿Qué se tiene que considerar para que una persona haya revivido? ¿Tiene que revivir sus funciones cerebrales? ¿Revivir tanto en cuerpo? ¿Revivir en cuerpo y alma? ¿O revivir en cuerpo, alma y espíritu? O sea, ¿qué consideran ustedes para que una persona pueda revivir como tal? Y bueno, para continuar con el estudio sobre la cabeza sobre el cerebro de estos porcinos, Nenad Sestan indicó que si habían investigaciones sucesivas en las cuales querían indagar la posibilidad de emular lo que haría el doctor Frankenstein e incluso aplicar la misma tecnología en cerebros humanos, o sea, lo mismo, replicar lo que ellos consiguieron en cerebros humanos, habría que realizar estudios éticos preliminares para ver hasta dónde se puede llegar con esta tecnología. Además, este estudio obligaría a redefinir lo que es la muerte, porque si no tenemos claro el concepto de qué es revivir una persona, tampoco estaría claro el concepto de muerte, o sea, ¿qué es muerte para ti? Para mí, ya en base a todo lo que hemos hablado y filosofando, sería la muerte física, la muerte espiritual y la muerte cerebral, o sea, la muerte total. Para mí eso sería la muerte. ¿Para ti? Yo considero que la muerte se da cuando prácticamente tu cerebro deja de funcionar y por ende tu cuerpo tampoco. Ahora, yo considero también que de repente el alma o el espíritu va muy separado de lo que es tu cuerpo. Entonces, tu cuerpo de repente puede estar muerto, pero va a seguir habiendo algo de ti en este terreno, ¿no? En el mundo, en este plano. Uh-huh. Ya, bueno, pero entonces ahí también en parte cambiaría lo mío, porque si la muerte física, o sea, la muerte física me mantiene, valga la redundancia, muerto en este plano, pero mi espíritu, en este caso para los que creen en alguna otra dimensión o en alguna otra alternativa, iría a otro lugar. Pero ¿eso qué quiere decir? Que en realidad no he muerto totalmente, sino que una parte de mí, de este plano, ya dejó lo que tenía que dejar y ahora sigo vivo, pero no sé, en otra dimensión, en el paraíso, en lo que ustedes quieran llamarlo. ¿Algo así sería, Bola? Depende, ¿no? O sea, yo creo que cada quien piensa distinto. Ahora, Uh-huh. para ti, obviamente que alguien muera en su totalidad es que las 3 o más de 3 cosas que consideras, ¿no? Que constituyen, por así decirlo, toda una vida, no va a ser lo mismo que lo que yo pienso, obviamente, que es lo que te he dicho, pues, ¿no? Yo considero que la muerte, tanto cerebral como corporal, por así decirlo, porque dejan de funcionar prácticamente todo, es como que ya la muerte, pero es porque es, creo yo, algo que hemos visto más, pues, ¿no? Tú, por ejemplo, has visto gente que de repente ha muerto, que ha fallecido, pero no has visto sus espíritus o sus almas. No. Entonces, hay gente que supuestamente sí ha visto o sí ha sentido de repente, ¿no? A estas personas en alma o en espíritu. Entonces, yo creo que ya ahí va a depender de la persona también, pues, ¿no? Porque obviamente no todas son iguales. De repente una cree en eso y otra no. Entonces, para una persona de repente simplemente que de repente no cree ni siquiera en almas o en espíritus, la muerte total va a ser como la que yo pienso. Su cerebro deja de funcionar, su cuerpo también, y ya está, y chao, se fue. ¿Y tú crees en el alma o el espíritu? Ahí me agarraste. ¿Por qué? Porque yo siempre he creído que, o sea, por un lado sí, pero por otro lado también no. O sea, es un poco raro. Yo creo que, por ejemplo, mis pensamientos no son directamente relacionados con mi cuerpo, sino con algo más que de repente no sabría decirte si es mi alma o es mi espíritu, aunque yo consideraría que es parte de mi alma. Los sentimientos, bueno, parte de los sentimientos, pues, ¿no? Los pensamientos que tengo. Por ejemplo, ¿alguna vez te ha pasado que hablas contigo mismo en tu cabeza? Sí. Bueno, yo siento que esa parte en la que uno de repente se escucha o siente que se escucha, ¿no? En el pensamiento, en la cabeza, es parte de tu alma, ¿no? O sea,
Muy aparte de tu pensamiento en sí, pues, ¿no? O sea, porque uno siempre dice, no sé, tu cuerpo es una cosa y tu pensamiento es otra, pero, o sea, yo creo que eso está muy relacionado de repente con lo que es nuestra alma. Ahora, espíritu no sabría decirte, porque si me dijeras o si me dieras las diferencias entre qué es espíritu y alma, podría definirte lo mejor. Bueno, yo creo que cada uno tiene un concepto distinto de lo que es la vida, la muerte y todo lo demás, pero mi concepto sobre alma y espíritu es, por ejemplo, que en el alma están mis gustos y está mis recuerdos, prácticamente lo que ha forjado mi personalidad, y mi espíritu es lo que me conecta con Dios, porque yo sí soy creyente de Dios, lo crean o no. Ujú. Sí, digo, lo crean o no, porque muchas veces yo he dicho que hay cosas en las que yo no creo, como en el caso de los fantasmas, que ustedes ya saben, pero algunos se preguntarán, oye, no crees en fantasmas, pero crees en Dios. Entonces, raro, ¿no? Raro, pero no imposible. Claro, pero lo importante es saber lo que ustedes piensan. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué es la muerte? ¿O en qué punto comienza la vida? ¿Y en qué punto comienza la muerte? Como hemos estado hablando, si es física, si es espiritual, si es en el alma o si es total, o tengan otro concepto. Pero en base a esto, retomando un poco más el tema del caso, porque nos hemos desviado a lo que vendría a ser algo más filosófico relativa a la vida o a la muerte, ¿qué tan ético sería revivir a una persona? O sea, ¿hasta qué punto se puede llegar con esto? Porque pongamos un ejemplo, en unos 100 años aproximadamente, es hipotético, se pueda ya revivir las funciones cerebrales de una persona plenamente, pero el cuerpo no, o quizá el cuerpo sí, uno no lo sabe. Pongamos que el cuerpo no. Si se puede revivir las funciones cerebrales de una persona X, pongamos el de un personaje célebre o un personaje que sea antagonista en la historia y se quiera revivir a esta persona para un estudio. Entonces, esta persona, entre comillas, seguiría viva, pero no podría vivir plenamente lo que vendría a ser un humano completamente. O una vida normal, como le dirían. Claro, una vida normal, solamente sería sujeto de estudio. Ahora, no puedo definir muy bien esto porque no sé qué se sentiría estar en esa situación. Pero supongamos que esta persona mantiene sus emociones, no sé, y hasta cierto punto es consciente de las cosas, entendería que es parte de un experimento y cuánto tiempo lo tendrían vivo o lo tendrían vivo por siempre y esa persona prácticamente sería prisionera. Claro, o inmortal, pero ¿a qué costo? O sea, quedarte vivo sin poder de repente, no sé, pues vivir experiencias, lo que es el amor, lo que es la tristeza, lo que es viajar, lo que es conocer nuevas personas, lo que es comer. Entonces, ¿a qué costo? ¿Qué tan ético es eso? Mira, ahora que también has mencionado eso, yo me pongo a pensar como duda, ¿no? Está bien, ¿qué pasa si, no sé, traen de nuevo a la vida a alguien, de repente con ciertos factores desventajosos, ¿no? Para esta persona o para este ser vivo. Y de repente hay un conjunto de cosas que sirven para que uno pueda seguir viviendo. Si de repente es un humano y tiene algunas cosas que de repente no le funcionan bien, ¿cómo hacen? Por ejemplo, un órgano. Pero este órgano sirve de repente, no sé, es el estómago, yo qué sé. Y tiene que comer. ¿Cómo hacen? ¿Cómo hacen para que esa persona o cómo hacen para mantenerla viva? También creo que podría considerarse ético por el lado en el que de repente un familiar o una persona cercana a la persona a la que se llega a revivir o al ser al que se llega a revivir encuentra como un consuelo, pues, ¿no? Después de haberlo perdido, tenerlo de nuevo es como, tal vez lo ve como un milagro, como una bendición, ¿no? Pero, como bien decíamos antes, ¿a qué costo? O sea, no va a ser lo mismo. Puedes revivir a alguien, pero no va a ser lo mismo, porque va a haber algo que siempre va a ser distinto. Ahora vayamos a algo más oscuro. No sé, se me ha... Ustedes saben que a veces mis ideas son así patronadas. Y es hipotético, o sea, no quiero que ustedes crean que lo que yo digo es
lo definitivo. Pero me pongo a pensar en, en el anime Full Metal Alchemist. No sé si ustedes lo han visto, pero los personajes principales, que son dos hermanos, se meten al tema de la alquimia y la madre de ellos fallece. Y al fallecer la madre de ellos un día por medio de la alquimia quieren revivir a su madre. Entonces juntan todo lo necesario, todo lo que compone el cuerpo humano, agua, componentes que vemos en la tabla periódica como zinc, hierro, todo, lo reúnen todo para poder revivir a su madre por medio de la alquimia. Entonces, cuando uno de ellos hace, no sé si decir conjuro, porque no sé si está bien dicho, revive, o en este caso el cuerpo de la madre, pero algo sale mal, porque faltaba cierta cantidad de sustancias, de ingredientes, que al querer revivir a la madre, parte del cuerpo, uno de los brazos y una de las piernas del hermano mayor, como que se desintegra y pasa a ser parte de la madre que van a revivir. Pero cuando ven a lo que revivieron, se dan cuenta que lo que los llamaba por su nombre no era su madre, sino era algo que ellos no podían explicar. Porque ellos juntaron todo lo físico, todos los componentes físicos para revivir un cuerpo, pero faltó un ingrediente importante que a ellos le llamaron el alma. Entonces, ¿qué pasa si tú revives a una persona y en el caso hipotético, porque yo sé que muchos quizá no crean en eso, pero hay otra dimensión o hay algún paraíso? Entonces, revives a esa persona, pero la sacas de ese paraíso o de esa otra dimensión para que vuelva a estar acá otra vez con nosotros, o solamente revivirías lo físico. ¿Qué crees? Es que es muy difícil. O sea, tú puedes revivir, sí, como bien dices, el cuerpo, ¿no? Lo físico. Pero ¿cómo traes de vuelta un alma? Es de pensar, ¿eh? Con la Ouija. Pero no sabes. O sea, no creo que puedas traer exactamente de repente el alma. Capaz sí, pero eso ya es otro tema, ¿no? O sea, es algo que haría ya otra cosa, por así decirlo, ¿no? O sea, no es algo que así nomás tú puedes hacer. Si decides revivir a una persona, no vas a decir, bueno, tengo para revivir su cuerpo, entonces ahora solo falta jugar la Ouija para revivir el alma. El alma. ¿Cómo? No, o sea, creo que es más imposible eso. Yo creo que todo esto lo vamos a saber, al menos el lado de la vida y la muerte, cuando nos toque ese proceso de nuestra vida. Yo creo que está bien no saber qué nos espera más allá, o sea, cómo es este proceso, porque mataría esa curiosidad de saber qué es lo que realmente está pasando, qué es lo que realmente va a pasar o viene en camino. Entonces es como que te dijeran, oye, cuando llegues a este proceso de morir, va a pasar esto, 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 esto y esto. Y ya se descubrió toda la verdad, ya se sabe todo. Y bueno, tú solamente espera. Entonces yo creo que eso mata un poco. Es como un spoiler para tu vida. Sí, yo creo que es como otras personas y tal vez hemos escuchado la frase, ¿no? De vivir el momento, o sea, vive cada proceso de tu vida, pues, ¿no? Obviamente a uno no le gustaría, o bueno, tal vez sí, hay gente curiosa. Uno generalmente no desea mucho tener esa facultad de saber qué es lo que va a pasar de aquí a una semana, 3 semanas, un año, cuándo te vas a morir o cómo te vas a morir. Creo que a veces, por un lado, es mejor simplemente no saberlo, ¿no? Y esperar y mientras esperas, vivir todo lo que puedas. Buen punto. Y bueno, en realidad todo básicamente en este capítulo ha tratado de lo que es la vida, la muerte y lo que es revivir. Y han habido varios casos de personas que han fallecido y han vuelto a la vida en distintas circunstancias, y a estas personas se les han hecho estudios sobre qué es lo que sintieron o vivieron en el momento en el que fallecieron o que estuvieron muertos por horas. Pero ¿tú crees realmente que hay gente que pasa por eso y se acuerda? O porque yo siempre he tenido la idea de que cuando uno está viviendo ese proceso, sea que vuelvas a la vida
o ya no recuerdas lo que pasó en ese proceso. Claro, o sea, en el caso de las personas a las que han muerto y han vuelto otra vez por un tema clínico o una especie de milagro, como le dicen algunas personas, algunos no recuerdan ese proceso. Estuvieron muertos clínicamente durante horas y vuelven otra vez con signos vitales, pero no recuerdan nada, todo en blanco, o sea, nada, 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 nada. Y otros recuerdan muchas cosas. Recuerdan, como dicen, que estuvieron por un túnel, otros recuerdan que estuvieron una luz, otros dicen que vieron familiares que habían fallecido, estuvieron con ellos, otros dijeron que cuando murieron pudieron ver su cuerpo desde un plano distinto, o sea, como que ellos estaban por arriba y veían cómo su cuerpo estaba en el quirófano, en el lugar donde ellos habían fallecido. Y otras personas más dicen que estuvieron en el infierno. Entonces, o sea, hay de todo. Por eso es que estos estudios son interesantes porque cada uno revela o muestra una realidad distinta. Así como las personas que no experimentan nada, como las personas que sí han experimentado algo y se quiere llegar al por qué vivieron eso o por qué experimentaron eso. Hay una película muy conocida que vi hace mucho tiempo basada en una historia, al menos como dicen, real, en la que un niño fallece. No recuerdo por qué, creo que fue por una enfermedad, pero este niño logra revivir. Llega a estar muerto por unas cuantas horas y cuando él revive, le cuenta a sus padres lo que vivió y sus padres no asimilaban eso. Porque el niño, cuando revivió, este niño le habló a su padre sobre su abuelo y el padre se quedó sorprendido porque el niño desde que nació nunca conoció a su abuelo. Entonces el niño vuelve a la vida y le habla a su padre como si hubiera conocido a su abuelo. Le dice cómo se llamaba, cómo era, cómo le decían a su papá. Entonces eso no tendría explicación. ¿Cómo explicar eso? O sea, la única manera de decirlo es de que lo que está diciendo el niño no es cierto y que todo se hubiera tramado. Pero pongámonos en el caso de que eso es cierto, ¿no? ¿Hasta qué punto está el tema de lo que se llama vida? En fin, amigos, queremos saber sus opiniones. ¿Qué creen ustedes sobre revivir o resucitar a las personas? ¿Creen que ya se ha hecho, que ya se sabe, que ya es posible? ¿O creen que en un futuro se pueda lograr eso? Y también, ¿qué creen que conlleve todo ello? ¿Creen que sería ético mantener a una persona viva? ¿Qué hay sobre poblar el mundo? O sea, imagínense que lleguemos al punto de saber revivir tanto un cuerpo muy descompuesto como uno que recién ha fallecido y que ya nadie más muera, porque ya se sabe cómo revivir a las personas. ¿A qué creen que conlleve todo esto? Queremos saber su opinión. Gracias, Paola, por participar en este capítulo. Gracias a ti por invitarme. Y bueno, ya saben, amigos, si ustedes quieren compartirnos algún relato para contar y compartirlo en el podcast o algún tema para que nosotros podamos hablar, pueden hacerlo a través del correo miedoalmisterio@gmail.com. Puedes seguirnos por nuestras redes sociales, tanto en Spotify, YouTube, Facebook, Instagram. Por allí también puedes enviarnos tu relato o sugerirnos temas para hablar. Ha sido un capítulo interesante, probablemente más adelante hagamos otro hablando sobre la vida y la muerte, porque sé que esto abarca muchas cosas y mucho tiempo. Nos vemos en otro capítulo de tu podcast de terror favorito, Miedo al Misterio.